La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. El agua oxigenada es una solución de peróxido de hidrógeno, fue descubierta a principios del siglo XX, es barata, fácil de producir y almacenar y también tiene un buen poder como desinfectante general. Pero también hay que decir y considerar su uso como blanqueador de ropa. De hecho, industrialmente se ha sustituido en muchos procesos el uso de cloro o dioxinas por agua oxigenada, ya que al parecer es mucho mejor para el medio ambiente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran, amigos? Nosotros, desde luego, felices, muy felices de estar delante de estos micrófonos para pasar con ustedes los próximos 30 minutos. Sean muy bienvenidos a La Fuente de la Vida. Muchas gracias a todos los que nos escuchan por primera vez. Muchas gracias a los oyentes asiduos de La Fuente de la Vida, un espacio que llega hasta ustedes como una producción de Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida, es decir, Radio Transmundial aquí en España. La Fuente de la Vida es un espacio bastante diferente a lo que tal vez ustedes estén acostumbrados o familiarizados a escuchar. De lunes a viernes nos subimos en este tren radiofónico en el que parada tras parada vamos recorriendo el libro de los libros, un viaje de larga duración, porque La Fuente de la Vida va a acompañarles, escuchen bien, durante los próximos 5 años. Si Dios lo permite, 5 años que tenemos por delante en los que vamos a ir desgranando esas ricas verdades que se encuentran recogidas en el libro más maravilloso y más excelente que haya existido nunca, la Biblia. Que usted no lo cree así, pues venga con nosotros, pruebe y después decida. Este espacio toma su idea de la versión original denominada A través de la Biblia, un programa que fue desarrollado por el teólogo John Vernon McGee y que aquí en España el profesor de Biblia y Teología Virgilio Bagnoni ha sido el encargado de adaptarlo y traducirlo. El título aquí es bien atractivo, ya se lo hemos dicho, La Fuente de la Vida. Claro que el título es atractivo, porque a quién no le gusta beber de una fuente continua, fresca, abundante y que sacia completamente. Así es la fuente de la vida. Comienza el libro de Marcos, que es el segundo libro del Nuevo Testamento, el segundo evangelio, y estamos muy contentos de que usted siga con nosotros. El Evangelio de Marcos, junto con el de Mateo y Lucas, es uno de los llamados evangelios sinópticos. Esto viene del término griego sinopsis, que literalmente significa ver desde la misma óptica. En Marcos nos encontramos todos los hechos de Jesús, pero contados de una manera enfática. Marcos se extrema en detallar al máximo las escenas donde Jesús aparece, lo cual no realizan los otros evangelios de la misma manera. Con un estilo sencillo pero profundo, nos vamos a adentrar en el libro de Marcos. Acompáñennos, amigos, en este recorrido que hoy comenzamos. En esta ocasión tan solo les proponemos 3 versículos, los 3 primeros versículos del primer capítulo. Abrimos la Biblia en Marcos capítulo 1. Escuchamos a Virgilio Bagnoni y nosotros después volvemos. No se vayan. La Fuente de la Vida. Hoy comenzamos nuestro estudio del Evangelio de Marcos y vamos a dedicar este programa a la introducción. En cuanto a la fecha, diremos que el Evangelio de Marcos es, cronológicamente hablando, el primer evangelio escrito. De hecho, fue uno de los primeros libros escritos del Nuevo Testamento. No el primero, sino uno de los primeros escrito, posiblemente desde Roma, antes del año 63 después de Cristo. En cuanto al escritor, diremos que este hombre, Marcos, fue uno de los escritores del Nuevo Testamento que no era realmente un apóstol. Mateo, por supuesto, fue un apóstol y también Juan, y Lucas fue íntimo amigo del apóstol Pablo. Su nombre era Juan Marcos. Juan era su nombre judío, mientras que Marcos era su apellido latino. En relación con esto, vamos a leer una referencia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 12. Al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, y llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Esta es una referencia al momento en que Simón Pedro había sido liberado de la cárcel.
De hecho, esta es la primera referencia histórica que tenemos de él en las Sagradas Escrituras. Evidentemente, su madre era una mujer destacada y de buena posición económica de la iglesia de Jerusalén, y parece claro que la iglesia de esa ciudad se reunía en su casa. Marcos fue uno de los que acompañaron al apóstol Pablo en su primer viaje misionero. Era sobrino de Bernabé. Pablo nos lo cuenta en su carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 10. Era un hijo espiritual de Simón Pedro, porque este apóstol, escribiendo los saludos de su primera carta, en su capítulo 5, versículo 13, dijo: La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, os saluda, y también mi hijo Marcos. Le llamaba hijo espiritual porque se había convertido al cristianismo por medio del apóstol Pedro. El Evangelio según Marcos ha sido considerado por mucho tiempo como el Evangelio de Simón Pedro. Creo que hay evidencia para creerlo así. Dentro de unos momentos vamos a considerarlo más detenidamente. Juan Marcos se unió a Pablo y a Bernabé en ocasión del primer viaje misionero del apóstol. Así, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 5, se nos dice: Llegados a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y tenían también a Juan de ayudante. Pero al llegar a Perga, en Panfilia, Juan Marcos emprendió el regreso, y aparentemente este hecho demostró que era un hombre algo temeroso. No creo que necesitemos defender a Marcos por haber abandonado el viaje. Puede que haya tenido un motivo válido para adoptar esa actitud, pero Pablo no quiso llevarle en su segundo viaje misionero, aunque el tío de Marcos, Bernabé, sí quería que les acompañase. Bernabé era una gran persona y estaba dispuesto a perdonarle, pero no así el apóstol Pablo. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos 37 y 38, leemos: Bernabé quería llevar también con ellos a Juan y amado Marcos, pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no les había acompañado en la obra. Tal como yo lo veo, parece que Pablo le consideró como una persona que les había fallado. En el versículo 39 de este pasaje que acabamos de leer dice: Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro, y Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. En lo que a nosotros concierne, a partir de entonces desapareció de las páginas de las Escrituras. Sabemos muy poco sobre las actividades de Juan Marcos. Lo que sí sabemos es que Juan Marcos acabó actuando bien. Cuando el apóstol Pablo escribió su segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 11, dijo: Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Siempre han surgido preguntas sobre si Marcos aparece mencionado de alguna manera en el relato del Evangelio. Aunque hago constar esta posibilidad, personalmente no creo que haya en absoluto base alguna para dar crédito a esa suposición. Se nos ha dicho que Juan Marcos recibió del apóstol Pedro información sobre los hechos de este Evangelio. Otros afirman que recibió una explicación del apóstol Pablo sobre este Evangelio. Estoy dispuesto a aceptar esa solución. Ahora, ¿a quiénes fue escrito este Evangelio? ¿Por qué hay 4 Evangelios? Porque fueron escritos para diferentes pueblos o personas. Mateo fue escrito para la nación de Israel. Fue dirigido a las personas religiosas. Marcos fue escrito especialmente para los romanos, adaptado para la época romana, para el hombre que se siente fuerte. No olvidemos que los romanos gobernaron el mundo por 1 milenio, y este Evangelio fue escrito para ese tipo de personas. Los romanos realmente subyugaron al mundo. Trajeron paz, justicia, buenos caminos, ley, orden y protección. Pero fue una paz obligada, impuesta. El talón de hierro de Roma estuvo sobre la humanidad y ésta tuvo que pagar un precio. Roma fue una dictadura férrea. El doctor Gregory lo expresó de la siguiente manera:
El romano pretendía comprobar si el poder humano, adoptando la forma de una ley, regulado por principios políticos bajo los cuales el respeto a la ley y la justicia era muy notable, podría perfeccionar a la humanidad, subordinando el individuo al Estado y haciendo que ese Estado fuese universal. El doctor Culver, en su libro sobre el profeta Daniel, dijo que los romanos dieron al mundo esa clase de paz que la Liga de las Naciones y ahora las Naciones Unidas tratan de proporcionar al mundo. Los romanos han intentado traer al mundo ese tipo de paz, pero esta sería una paz impuesta a la humanidad, obligatoria y mantenida por un líder muy fuerte y poderoso. Por supuesto, el mundo en la actualidad está buscando a un hombre de estas características. En el mundo antiguo, Roma representó el poder humano activo, lo cual condujo a una dictadura. En efecto, el poder fue concentrado en un solo hombre y en consecuencia ello resultó peligroso. Una vez más, ese es el peligro en la actualidad a medida que nos movemos en esa dirección. En relación con tal tendencia, me agradaría citar otra vez al doctor Gregory, que añadió: el romano más grande, el hombre ideal de la raza, sería el trabajador más fuerte y eficaz, un conquistador, un organizador, un gobernante. El hombre que fuese el César podría sostener el cetro del imperio universal. El César y el cesarismo fueron constituyendo el resultado inevitable del desarrollo romano. Cuando a los romanos se les había hecho creer muy profundamente que la justicia natural en manos de un déspota humano es una cosa terrible para un hombre pecaminoso, el Espíritu Santo propuso recomendar para su aceptación a Jesús de Nazaret como su soberano y Salvador, el esperado liberador del mundo. Termina aquí la cita. Hoy en día nos estamos moviendo en dirección a una posición en la que podría ser posible la aparición de un Estado policial gobernado por un hombre que sería satánico, ejerciendo su autoridad sobre hombres pecaminosos que clamarían por liberación. El único capaz de traer liberación será el Señor Jesucristo en su venida. Pablo escribió en su carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 16: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Este poder es el que puede extender misericordia. En aquellos tiempos en que gobernaron los Césares, el mundo ansiaba misericordia y todo lo que recibió fue poder. Eran días en los cuales nadie se atrevía a resistir a aquel poder, porque resultaba fatal. Huir de él era imposible. Nadie podía alejarse de él. Y fue durante esos días que Dios envió un mensaje a un segmento de la población y Juan Marcos fue el escritor de ese mensaje. En esta obra Juan Marcos estaba presentando el relato del Evangelio de Simón Pedro. La primera iglesia cristiana creyó y aceptó como cierta esta opinión. Por ejemplo, Papias, uno de los primeros padres de la Iglesia, dice que Juan Marcos recibió este Evangelio de Simón Pedro y dijo: Simón Pedro, el intérprete de Pedro, escribió cuidadosamente todo lo que recolectó, pero no siguiendo el orden de las palabras o acciones de Cristo. Eusebio dijo que tal luz de piedad brilló en las mentes de aquellos que escucharon a Pedro que no quedaron satisfechos de escucharla solamente una vez, ni con que se les entregase una doctrina no escrita, sino que le rogaron a Marcos, cuyo evangelio se ha difundido, que dejase escrita para ellos la doctrina que habían recibido por medio de la predicación. Así fue, en consecuencia, como recibimos el evangelio según Simón Pedro a través de Juan Marcos. Veamos ahora las características del Evangelio de Marcos. Es un evangelio caracterizado por la acción, porque Simón Pedro era esa clase de persona. Es un libro que refleja acción, escrito para el romano, que era también un hombre de acción. En el Evangelio de Marcos, Jesús se despojó de las vestiduras reales de su majestad para atarse a la cintura la toalla del servicio. Jesús es el rey en el Evangelio de Mateo y el siervo en el Evangelio de Marcos. Pero no es el siervo del ser humano, sino el siervo de Dios.
y Marcos lo expresa transcribiendo las siguientes palabras del Señor. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En el Evangelio de Marcos, Jesucristo es presentado como el siervo del Señor, lo cual cumple las palabras del libro del profeta Isaías, capítulo 42, versículos 1 y 2. He aquí mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él, él traerá justicia a las naciones. No clamará ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle. Allá por el año 1864, Bernard dijo del Evangelio de Marcos: lo que San Pedro le dijo a Cornelio ha quedado bien en evidencia como un lema adecuado para el Evangelio. Se refería al siguiente pasaje bíblico relatado en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 38. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hoy en día escuchamos con cierta frecuencia a muchos en posiciones de liderazgo prometiendo hacer todo el bien que puedan, y con frecuencia tales promesas quedan sin cumplir. El Señor Jesucristo vino haciendo bien en la gracia de su humanidad y en la plenitud de su deidad. Y este era solo el comienzo del Evangelio, porque Él murió y resucitó de los muertos. Después simplemente les dijo a sus discípulos: id. En aquel momento el Evangelio ya estaba completo, y este es el Evangelio en la actualidad. El estilo de Marcos es conciso y directo, pertinente y sustancioso, breve y grato. Está desprovisto de todo exceso de palabrería y trata directamente los asuntos esenciales. Este es el Evangelio de la acción y sus logros. Aquí Jesús no aparece adornado con palabras ni narraciones, sino que aparece siempre dispuesto a actuar. Este Evangelio fue escrito en un estilo sencillo, concebido para la gente de la calle. Resulta interesante observar que la conjunción «y» aparece más que cualquier otra palabra. Dicen que hasta 1331 veces. Correctamente usada, es una palabra potente y de acción, que indica que otra acción sigue a continuación ininterrumpidamente, formando una serie continua e incesante de actividades. Yo creo que Marcos escribió su Evangelio en Roma, evidentemente para los romanos, que eran gente muy ocupada y que creían en el poder y en la acción. Ellos buscaban una respuesta a la pregunta: ¿es Jesús capaz de llevar a cabo esta tarea? Este Evangelio es lo suficientemente breve como para que lo pueda leer una persona ocupada. Se mencionan pocas citas del Antiguo Testamento y se explican las costumbres judías, lo cual constituye una prueba adicional que este Evangelio fue escrito para lectores extranjeros, ajenos a la nación de Israel. Mateo nos ofreció una genealogía porque un rey debe tenerla. Marcos no la presentó, porque no se esperaba que un siervo tuviese una genealogía, sino simplemente algunas referencias. Lo que un siervo necesita es realizar una tarea. Y eso es lo que vamos a ver en este Evangelio, porque esta es la manera en que Jesús es presentado en él. A continuación vamos a examinar un bosquejo de este Evangelio que te permitirá ver las principales divisiones del libro y cómo se van desarrollando los temas. Si tienes tu Biblia abierta, quizás puedas seguirme en la exposición. El bosquejo se titula Las credenciales de Cristo, y hay 5 divisiones principales. La primera división se titula Juan presenta al siervo. Marcos capítulo 1, versículos 1 al 8. La segunda división se titula Dios el Padre identifica al siervo. Marcos capítulo 1, versículos 9 al 11. La tercera división se titula La tentación inicia las actividades del siervo. Marcos capítulo 1, versículos 12 y 13. La cuarta división se titula Las obras y las palabras ilustran la vida del siervo.
Marcos capítulo 1, versículo 14, hasta el capítulo 13, versículo 37. Esta cuarta división es amplia y tiene diferentes subtítulos. En primer lugar tenemos milagros de sanidad física, por ejemplo, un leproso, el paralítico bajado por un tejado, el hombre con una mano seca, la mujer con flujo de sangre, los enfermos de Nazaret, sordos y mudos, un ciego en Betsaida, otro ciego, el ciego Bartimeo, milagros sobre la naturaleza, por ejemplo, cuando Jesús calmó la tempestad, la alimentación de los 5,000, cuando Jesús caminó sobre el mar, milagros sobre los demonios o el reino espiritual, por ejemplo, el caso del endemoniado de Gadara, y también la hija de una mujer sirofenicia poseída por el demonio. Milagros en cuanto a la resurrección de los muertos, pero además de milagros, en segundo lugar tenemos parábolas y enseñanza. Entre las parábolas tenemos algunas muy conocidas como el sembrador, la semilla de mostaza, etc. También hay diversas enseñanzas sobre temas muy variados, como el día del reposo, el incidente del envío de los 12 discípulos, enseñanzas sobre el infierno, el matrimonio, las riquezas, la oración, el gran mandamiento, el discurso del Monte de los Olivos, etc. Y también tenemos incidentes que marcan y que definen las características de este Evangelio, como por ejemplo la transfiguración, la conversación con el joven rico, la entrada triunfal, etc. La quinta y última división se titula La muerte, entierro y resurrección garantizan la obra del siervo. Marcos capítulo 14, versículo 1, hasta el capítulo 16, versículo 20. En nuestro próximo programa comenzaremos la lectura del texto de este Evangelio de Marcos. Y al terminar hoy, quisiera leer del capítulo 10, versículo 45, aquellas palabras de Jesús que resumen su misión en este mundo y la característica de su persona que este escritor retrata en sus páginas. Dijo Jesús: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Al escuchar estas palabras, cada uno de nosotros puede sentirse objeto de su amor, motivo para el sacrificio de su vida y partícipe del triunfo de su resurrección. Hoy hemos meditado sobre varios de los acontecimientos narrados en el libro de los libros, en la Biblia, en un interesante pasaje, y esperamos que ustedes vuelvan de nuevo con nosotros. Ahora ya ha llegado el momento de despedirnos, pero antes de decirles adiós queremos recordarles que tenemos a disposición de todos aquellos que lo deseen y que lo soliciten los bosquejos y las notas del libro de la Biblia en el que hoy estamos meditando. Para poder hacer esto, para poder seguir cada una de las lecciones que programa tras programa emitimos para ustedes, deben solicitarnos esos bosquejos y esas notas. Y lo pueden hacer llamando al teléfono 91 422 05 24, 91 422 05 24. También pueden escribirnos al apartado de correos 24081, código postal 28080 de Madrid, España. También para aquellos que lo prefieran pueden enviarnos un correo electrónico a info@radiocadenadevida.com. Hay que decir que si lo solicitan el envío es completamente gratis. Gracias a aquellos amigos que colaboran para que esto sea posible. Recuerde que si desea volver a escuchar este programa o algunos de los anteriores, pueden ir a nuestra web www.lafuentedelavida.com o pueden ir también a nuestra aplicación La Fuente de la Vida. Ahora sí, nos toca despedirnos, nos toca decir adiós, o por lo menos hasta pronto. Amigos, muchas gracias por acompañarnos en este viaje por el libro de los libros. Y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella. Espero que te haya gustado este episodio de La Fuente de la Vida.
Por favor, no te olvides de suscribirte al canal. Hasta la próxima. Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.